Pilar Cancela Rodríguez, bienvenida a Influyentes. Muchísimas gracias. Pilar, vamos al grano. Eres mujer política, tienes cargo de responsabilidad dentro del PSOE, uno de los partidos más importantes de España. Cuéntanos, ¿qué leyó Pilar Cancela que la hizo emocionarse y decir voy a hacer política? Pues, no fue exactamente una lectura, ¿no? Creo que es la propia vivencia personal. Yo tuve la experiencia, siempre me dediqué al ámbito de las relaciones laborales, del trabajo, y cuando tuvimos la oportunidad de gobernar el Partido Socialista en mi tierra, yo soy de Galicia, yo formé parte de ese gobierno progresista. Y todo aquello que siempre había postulado, que siempre había deseado hacer, trabajando desde el punto de vista teórico, pues resulta que desde la acción política se pudo hacer y se pudo concretar. Entonces fue cuando me di cuenta de la importancia que tenía la política, esa política que tantas veces es tan denostada, es tan criticada, y resulta que lo cambia todo, si hay voluntad para cambiar las cosas. Y eso fue lo que me hizo comprometerme políticamente. Era un gobierno progresista, yo en aquel momento no militaba en el Partido Socialista. No se lo dije a nadie, me afilié sin más porque entendía que era el partido. Yo siempre fui votante, mi familia fuimos votantes siempre de izquierdas, pero entendía que era el partido que respondía a las inquietudes que yo creía que debían servir para que una sociedad sea más justa y más igualitaria. Y allí me fui a afiliarme y desde entonces ese es mi compromiso ideológico. Soy feminista, soy socialista, por lo tanto creo que el principio fundamental que sostiene toda política progresista es la igualdad de oportunidades en toda su extensión. Y ese es precisamente el principio que rige mi trabajo. Mira qué interesante, porque cuando se habla de feminismo, hay algunas personas que se asustan un poco o lo ven como una amenaza en algunos lugares. Incluso hay mujeres que dicen, ya no es necesario ser feminista, ya conquistamos todo. Entonces, ¿por qué crees que es necesario ser feminista? Si una en este caso es socialista o es de izquierdas, no puede dejar de ser feminista, es una contradicción. Lleva aparejada una cosa, lleva aparejada la otra. Porque además partimos de un principio fundamental que es la igualdad en todos los ámbitos, en todos los sentidos. Creo que además el feminismo en este momento es la corriente social, la corriente política, que lo ha sido así desde que surgió, desde que nació, pero en este momento es el más potente que existe. Y lo que demuestra es que nada está conquistado, que nada se ha consolidado, porque la realidad nos dice todos los días que todo está en cuestión. Ahora mismo hay movimientos de ultraderecha que están incluso poniendo en duda que exista la violencia de género. Que resulta que nosotros no tenemos ninguna razón por la que reivindicar igualdad ni por reivindicar nuestro espacio natural. Cuando una sociedad está dividida al 50% y tradicionalmente a través de la historia los hombres han copado todos los espacios de decisión y de poder, creo que no estamos reivindicando nada que no nos corresponda, pero como seres humanos y como ciudadanos y ciudadanos que formamos parte de esa sociedad. Por lo tanto, el feminismo no ha dejado nunca ninguna víctima en el bando contrario, al contrario de lo que ocurre con el machismo, que sí lo hace y lo sigue haciendo todos los días, vemos las cifras además. Y además es simplemente una posición, no de un colectivo, porque las mujeres no somos un colectivo, somos la mitad de la sociedad, y que lo único que pretendemos de una manera pacífica, de una manera racional, de una manera ordenada, reivindicar aquello que entendemos que nos corresponde simplemente como personas. ¿El feminismo también sería el camino de libertad para los hombres? Es que la consecución al final de la igualdad efectiva, de la erradicación de la violencia de género, que es en definitiva este concepto y muchas otras cosas que podríamos sumar, que es el feminismo no lo será definitivamente hasta que los hombres no se impliquen también en su consecución. No es posible conseguirlo por una sencilla razón, porque si ellos son los que han copado hasta ahora los centros y los poderes de decisión, y no nos han permitido a las mujeres formar parte de esos procesos de decisión y del poder económico, social, cultural, político, está claro que es necesario que no solamente lo digan, lo verbalicen, porque eso de ser feminista está muy bien y decir que se está a favor de la igualdad,
pero hay que después trasladarlo a la acción política. Y eso es necesario sumarlo, pero en cualquier ámbito de la vida diaria incluso podemos hablar de la corresponsabilidad, de los cuidados, de vernos como iguales y no como enemigos, porque no lo somos. Ahora hablaste de la acción política. ¿Deben los partidos progresistas tomar el feminismo y hacerlo parte de sus estructuras, de sus discusiones y de los nuevos debates? Es que si no lo hacen no son progresistas. Sería una contradicción en sí mismos. Si nosotros partimos del principio fundamental de que no puede existir discriminación alguna ni por razón de raza, sexo, opinión o cualquier otra circunstancia social o económica, tenemos que no solamente reivindicarlo, sino pasar a la acción. Yo creo que además las organizaciones políticas somos las herramientas cualificadas para cambiar las cosas. ¿Qué es la política? La política es la herramienta fundamental que construye sociedades. Sociedades que pueden ser más o menos justas, más o menos igualitarias, en función de la ideología. Es que la ideología es fundamental, es lo que define y lo que nos diferencia. A veces hay un discurso muy interesado que dice que la derecha y la izquierda que somos lo mismo. Discrepo absolutamente. No tiene nada que ver y somos antitéticos en muchísimos planteamientos. En el tema de la formación, mencionaste eso y es fundamental dentro de los partidos políticos. De alguna manera la formación en las nuevas ideas, en las nuevas discusiones que tiene el mundo, abonaría a la construcción de un mejor servidor público al momento en que se llega al poder. Yo creo que es imprescindible. Creo que las organizaciones políticas, primero porque la sociedad no es inmutable. La sociedad muda, cambia y además en estos momentos parece que todo va mucho más rápido, quizás por el acceso a la información que tenemos. Lo que es noticia ahora dentro de 5 segundos ya no lo es, ya lo ha sustituido otra cosa. Entonces creo que a pesar de esta velocidad a la que vivimos, hay determinadas cuestiones que son los principios, los valores, la ideología que sustenta una organización política que independientemente que tiene que adaptarse a esos cambios de la propia sociedad, sí hay un núcleo ideológico que es el que sustenta precisamente una posición política. Y ese hay que alimentarlo, hay que cuidarlo y sobre todo hay que explicarlo muy bien. Y cuando las personas forman parte de una organización política porque entienden que se identifican con esa ideología, creo que es necesario también formarles. Y sobre todo la organización política, el partido político, tiene la obligación de que sus cuadros estén formados de una manera óptima, porque es la manera también de darle consistencia a los distintos posicionamientos y también tener argumentos. Al final, los militantes de un partido político son después la correa de transmisión de las propuestas, de los contenidos hacia la sociedad. Entonces, creo que tener todos los recursos posibles, creérselos, porque es importante creérselos, y transmitirlos con convicción, pero sobre todo con argumentos, es una obligación para cualquier organización política. Claro, hay nuevas realidades y mencionaste el tema de que la sociedad va mutando y el tema de la migración es una realidad. Hay migración por guerra, migración por problemas económicos, ahora medioambientales. Exactamente. Entonces, los partidos progresistas se han visto en la necesidad también de adaptarse a las nuevas discusiones, ¿no? ¿Qué pasa con la mujer migrante, por ejemplo? ¿Choca esa mujer migrante con aquella mujer nacional que digamos que ya ha construido un camino? ¿Cómo se hace para que esas nuevas discusiones se entiendan en la sociedad y no abonen a que los sectores conservadores los conviertan en municiones? Bueno, el tema de la política migratoria es un tema que a mí me molesta muchísimo, que cualquier partido que se considere de izquierdas y progresista no lo tenga claro. Me parece que el mero hecho de dudar ya me parece que hay que pensar exactamente de qué estamos hablando. Los fenómenos migratorios son inherentes a la historia de la humanidad desde el segundo cero, por decirlo de alguna manera, porque precisamente las sociedades han evolucionado, se han enriquecido por esos movimientos de gente que lo que han hecho al final es trasladar costumbres, enriquecer las sociedades. Al final las sociedades más diversas, más plurales, que normalizan esa convivencia, se enriquecen. Estos discursos xenófobos, que además están alimentados en estos momentos por la ultraderecha, tenemos el caso de Brasil, tenemos el caso reciente de Salvini en Italia, tenemos el caso incluso de Trump en Estados Unidos, no es una casualidad.
es recurrir además a aquello más básico y a aquello más visceral, que es decirle al nacional, al que es de un país, oye, que vienen aquí a robarte el empleo, a robarte las prestaciones sociales y a robarte el pan para tus hijos. Entonces, claro, yo que soy de una tierra eminentemente migrante como es Galicia, y que además presumimos de ello porque lo que ha significado es que al sitio donde hemos ido hemos enriquecido y hemos aportado nuestro trabajo, pero ahora mismo España es un país receptor de migración, porque es la puerta hacia Europa. Pues desde la propia Iberoamérica hasta África, que ha encontrado una puerta en España para acceder a, bueno, pues a una vida mejor. Al final es lo que perseguimos todos y todos tenemos derecho, ¿no? Buscar recursos para tu familia, para los tuyos, para progresar bien económicamente, profesionalmente, o bien simplemente porque estás escapando de guerras o porque estás escapando de una cuestión de persecución y de conflicto. Entonces, ¿dónde está la humanidad de la política migratoria? En ese sentido nosotros lo tenemos clarísimo. La política migratoria tiene que ser una política humanizada, también tiene que ser una política ordenada, evidentemente, pero tiene que preservar siempre los derechos humanos, no la persecución, no la expulsión y no la segregación. Y eso lo tenemos claro. Si hablamos de las mujeres, claro, a las mujeres siempre nos toca la peor parte de todas las historias, ¿no? Si hablamos del ámbito laboral, nos tocan los peores indicadores siempre, y si hablamos de las políticas migratorias también, porque muchas veces las mafias, que tienen una incidencia muy importante en las políticas migratorias, dan entrada de una manera evidente a todo el fenómeno de la trata, que está ligada a su vez a la prostitución. Sí. Entonces estamos hablando de la explotación, de la utilización, de la mercantilización de las mujeres. Y en España se ha producido un fenómeno que es increíble que se llegue a utilizar, que son la situación, por ejemplo, de los menores no acompañados, que provienen sobre todo de África. La gente está tan desesperada, las familias están tan desesperadas, que mandan a sus hijos, a sus hijas, pero sobre todo en este caso son chicos, ¿no?, que los mandan a España solos, sin ningún tipo de acompañamiento. Y resulta que el discurso de la ultraderecha son delincuentes en potencia. Son los que vienen a violar a nuestras mujeres. ¿Qué barbaridades son esas? Claro. Entonces, desde un punto de vista de posicionamiento de izquierdas y progresista, eso es imperdonable. Nosotros, el posicionamiento que tenemos que tener es el siguiente. Cuando las personas se incorporan a nuestra sociedad y forman parte de nuestra sociedad y trabajan en nuestra sociedad, están contribuyendo con su prestación de trabajo y el pago de sus impuestos a nuestro Producto Interior Bruto. Están contribuyendo a sostener la sanidad pública y la educación pública y los servicios públicos. Por ejemplo, en España tenemos un problema de demografía. Falta nacimientos. Hay lo que se llama la España vacía, que a mí no me gusta demasiado, pero bueno, hay determinados ámbitos del territorio, claro, que se produce un desplazamiento de personas pues, a los núcleos urbanos, y resulta que las zonas rurales pues, están necesitadas de alguna manera de relevo generacional. Necesitamos mano joven que trabaje. ¿Qué problema hay? ¿Por qué no vamos a incorporar a ese potencial de personas que están contribuyendo al sostenimiento de nuestro país? Con toda normalidad, como nosotros fuimos emigrantes antes. ¿Qué hubiera pasado si la cantidad de españoles que emigraron a América, a Sudamérica en concreto, o que emigraron a Alemania o a Suiza, nos hubieran hecho lo mismo? Quiero decir, humanicemos y respetemos derechos humanos. Y eso, desde un posicionamiento político progresista y de izquierdas, es el único posicionamiento posible. Porque el otro posicionamiento ya lo defienden los xenófobos, los machistas, los misógenos, que son la ultraderecha o la derecha, que dice que es derecha, pero que aplica los mismos conceptos de la ultraderecha. Por lo tanto, creo que no hay duda ninguna. Si eres progresista y eres de izquierda, ese es el modelo, no hay otro. Claro, ahora, es importante que se tenga esa mirada desde los partidos progresistas y los medios de comunicación, que muchas veces se cae en el error de no ser el verdadero enlace justo y que brinde elementos adecuados para que la sociedad al final entienda las realidades. El mundo va tan rápido hoy en día. Hay realidades tan duras que también muchas veces en vez de movilizar lo que hace es atemorizar, ¿no? Esa imagen de aquel niño que venía de ahogado en Siria, o sea, tantas cosas que suceden en el mundo. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación
Bueno, los medios de comunicación son el cuarto poder, ¿no? Yo no sé ya si son el cuarto. A veces me planteo el orden de los factores en este caso. Pero está claro que tienen un papel decisivo y fundamental. Los medios de comunicación, creo que por una cuestión deontológica, deberían informar con la mayor objetividad posible. Pero sabemos que utópicamente es un planteamiento que sabemos que es así, ¿no? Crean corrientes de opinión, generan posicionamientos políticos y evidentemente el cómo enfocas una noticia mueve a la masa social a que tenga una percepción más positiva o más negativa del fenómeno migratorio o de la cuestión migratoria. Y ahí tenemos que hacer una reflexión, como puede ser pues, con cualquier otro tema de contenido social, como puede ser el propio feminismo o la igualdad entre hombres y mujeres o tantas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que debería hacerse también un poco de autorreflexión, que tiene que haber unos límites y los límites siempre son los derechos humanos. Y esa es la perspectiva que debe primar en cualquier tipo de tratamiento de la información. Si yo focalizo una noticia donde un caso concreto o dos casos concretos aislados resulta que los intento generalizar para crear una corriente de opinión xenófoba y además excluyente del colectivo migratorio, pues evidentemente no estoy tratando la información como correspondería. Por eso es tan importante explicar, hablar, transmitir los posicionamientos y sobre todo creo que a veces los medios tradicionales de comunicación, la prensa escrita, los medios audiovisuales pueden ser a veces contrarrestados no solamente con el trabajo diario de quien creemos en una sociedad distinta, inclusiva y no excluyente, sino también a través de las redes sociales que pueden ser también, que tienen también su doble filo, ¿no? Pueden servir para una cosa como pueden servir para la otra. Pero bueno, creo que tenemos recursos suficientes para poder trasladar los posicionamientos más moderados, que son además los más justos. Estamos hablando de justicia, de equidad, de dignidad. Entonces, cuando toquemos ese tipo de temas, yo creo que la responsabilidad de cada quien debe ser revisada. Pilar, tienes pleno conocimiento en estos temas, veo que te apasiona y me gustaría preguntarte, ¿a quién admiras? Si hablamos de feminismo de mujeres, evidentemente pues, las grandes referentes del feminismo, pues Simone de Beauvoir, Virginia Woolf, Rosa Clark, Clara Campoamor en España, Concepción Arenal. Podríamos hablar de muchísimas mujeres, incluso en América Latina, que ahora hay un movimiento tan potente y que siempre lo hubo, pero yo creo que ahora mismo con muchísima más fuerza. Pero si tengo que inclinarme por una contestación más directa, yo diría que admiro a aquellas mujeres valientes que en su día a día luchan, pero no por conseguir notoriedad, no tienen el foco puesto encima, sino que simplemente con su compromiso, con su lucha diaria, con su ejemplo, con el convencimiento de que su papel es fundamental en el entorno, sea profesional, sea familiar, sea en su día a día, en las cosas más sencillas, que tienen arraigado un compromiso feminista y un compromiso progresista. Hablo de mujeres, puedo hablar también de hombres que no les importa decir que son feministas. No pasa nada, al contrario. Yo creo que eso lo único que significa es que están convencidos de que la sociedad tiene que ser más justa y más igualitaria. Entonces yo hablaría de la gente del día a día, de la gente normal, que no se conforma y que no aspira tampoco a salir en ningún medio de comunicación ni a tener ningún protagonismo, pero que tiene tan claros cuáles son sus principios, cuáles son sus valores, cuál es la sociedad que quiere construir y qué quiere que sus hijos e hijas hereden, que lo tiene tan claro que no le hace falta presumir de nada, que simplemente es. Esa es la gente que a mí me produce más admiración. Claro, y al final es por la gente por la que la política debe trabajar. Claro, es que al final es una simbiosis, ¿no? Al final, ¿qué sería del feminismo si no hubieran empezado esos colectivos de mujeres luchando, arriesgando su vida, su integridad física, su propia libertad? Y si no lo hubieran hecho sin esperar nada a cambio, simplemente con la fuerza y la convicción de sus ideas. O ahora mismo esas organizaciones, esas ONGs, esas asociaciones que están en los barrios,
en los sitios más pequeños, en las grandes ciudades cuando son tan tumultuosas, donde hay esas necesidades sociales, ¿no? Pues, necesidades educativas, sanitarias, de recursos mínimos. ¿Qué sería de esa gente si no estuviera comprometida? Pues a lo mejor le preguntas y no estaría identificado con ninguna fuerza política, pero es que resulta que sí que tienen un ADN de qué es lo que quieren y qué valores y qué principios defienden. Y si eso la política no es capaz de captarlo, de captar esas demandas, de escucharlas y al mismo tiempo después de trasladarlas en la acción política del día a día, ¿para qué sirve entonces la política? La política está al servicio de la sociedad a la que representa. Y no puede haber una distancia entre esa sociedad que te vota y a la que representa. Incluso a veces hay que tomar medidas que favorecen a la amplia mayoría, incluso para aquellos que no te han votado. Porque tú debes tener una idea de cuál es la sociedad que quieres. Entonces, es como cuando en España ocurrió, cuando se dictaminaron un paquete de leyes muy potentes en materia feminista, pues la ley de igualdad de oportunidades, la ley contra la violencia de género, el matrimonio igualitario, la ley del aborto o la ley de la dependencia, que casi en todas ellas la derecha resulta que la recurrió al Tribunal Constitucional y en muchos casos votó en contra. Pero es que al final, el haber conseguido la promulgación de esas leyes y perdieron esos recursos ante el Tribunal Constitucional, los beneficios de esas leyes también fueron para ellos y para ellas. Pudieron abortar, pudieron beneficiarse de todos los recursos y las medidas de la violencia de género, de los cuidados que emanaban o de los servicios que emanaban de la ley de dependencia, que además va dirigido fundamentalmente a mujeres que seguimos sustentando los cuidados de los mayores, de los niños, de los dependientes. Entonces, nosotros tenemos que tener claro desde el progresismo y desde la izquierda que nosotros gobernamos para todos y para todas, no para los nuestros y para las nuestras, que eso en todo caso ya se encargan otros. Pilar, para ir cerrando, las deudas. ¿Qué deudas tenemos los progresistas hacia las mujeres, hacia los grupos vulnerables? Pues tenemos las deudas que nos indican y nos ordenan nuestras convicciones. Desde la izquierda siempre estamos para defender y ayudar a aquellos y aquellas que más lo necesitan. No podemos olvidarnos de eso. A veces, cuando alcanzamos las cotas de poder, nos olvidamos de que nosotros estamos ahí precisamente por eso y para ellos y para ellas. Y creo que además estamos en un momento donde, lo decíamos al principio y lo vamos a cerrar el círculo ahora al final, pensamos que habíamos conquistado muchas cosas, pero además las épocas de recesión económica se utilizan siempre por parte de las derechas para laminar derechos, para laminar libertades y para que la redistribución de la riqueza no sea equitativa, sino que favorezca siempre a los que más tienen. Paradójicamente, en esta crisis económica, fíjate, los que tenían más recursos económicos y más poder económico resulta que son más ricos y resulta que los menos desfavorecidos son más pobres. Bueno, pues ahora llegó el momento de que los que más pusieron, los que más sufrieron, tienen que revertir ahora que empieza a haber una cierta recuperación económica que no está consolidada porque los vaivenes de la globalización pues ya sabemos hacia dónde nos llevan, pero sobre todo en la consecución de los derechos. Esos derechos y libertades que pensamos que estaban conseguidos y que eran inmutables, la realidad nos está diciendo que no. Porque hay una nueva generación y unos nuevos posicionamientos ideológicos que nos dicen que eso no es cierto. Entonces, tenemos que ser firmes, tenemos que ser consecuentes, tenemos que decirlo sin miedo, con fortaleza y, sobre todo, comprometernos con la acción política. Y no tener miedo. Si nosotros estamos aquí para esto, para mejorar las cosas y, sobre todo, para hacer lo que decimos y dijimos que íbamos a hacer. Cuando nos presentamos en las campañas electorales, nosotros decimos esto en nuestros programas, en nuestras propuestas. Pues cuando llegamos al gobierno tenemos que ser consecuentes, porque si no, lo que existirá será una frustración y será el caldo de cultivo precisamente para los populismos. Y creo que de esto tenemos bastante ejemplo, tanto en España como en Latinoamérica, Norteamérica o en cualquier país, porque por desgracia esto es global. Y estamos viviendo en un momento de cuestionamiento y es necesario que todos aquellos que estamos gobernando, que tenemos la oportunidad de estar en los gobiernos, en la acción política, no podemos dudar ni un segundo. Pero además en los principios fundamentales. No dudemos, no le compremos el discurso de la derecha, de la xenofobia, de la diferenciación, de la discriminación, de la desigualdad. Nosotros somos precisamente la antítesis contra todo eso. Pues hagamos nuestro trabajo. Claro. Pilar,
Te agradezco mucho desde aquí, desde el nuevo Hotel Continental. Cerramos esta entrevista. Como siempre queda mucho para conversar, pero el tiempo en televisión es tirano. Ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Las gracias a vosotros y a vosotras por darme esta enorme oportunidad. Un saludo muy afectuoso, fraternal a toda Panamá.